Bienvenidos a Inexpertos, un podcast para aprender de gente apasionada. Hola, muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Inexpertos. Como siempre estamos aquí, Daniel y Juanes. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Hoy tenemos un episodio muy especial, un episodio diferente. Hoy vamos a hablar de religión y para ello hemos traído a un experto de los pies a la cabeza. Hoy está con nosotros Mario Rodero, Padre Mario para los amigos. Mario es biólogo de profesión. Durante muchos años ha servido como profesor de biología y profesor de religión en diferentes colegios. Tuve la suerte de ser su alumno y con orgullo puedo decir que es un excelente profesor y muy buena persona. Mario está ya en su jubilación y ahora se dedica a acercar la religión a través de su comunidad Abadía Laica. Incluso ha escrito un libro muy interesante llamado ¿Por qué se vacían las iglesias?, que podemos encontrar en Amazon y del que hablaremos más adelante. Pero vamos a dejarnos de rodeos. Padre Mario, ¿cómo está usted? Pues estoy muy bien, encantado de estar contigo, Álvaro, y muchas gracias por vuestro aprecio, de los dos. Y nada, aquí dispuesto a las preguntas que me queráis hacer y a los temas que queráis sacar. Sí. Daniel y yo estamos muy contentos de tenerle y de volverla a ver, después de tanto tiempo. Lo mismo digo. Sí. Bueno, padre, cuéntenos usted por qué es la persona adecuada para hablar de religión. Bueno, para la audiencia. Álvaro siempre me llama padre, pero es una especie de cachondeo del colegio. Gracias por la aclaración, No soy... porque lo hemos hablado antes del episodio, porque no sabíamos si... No soy cura, confundir. soy laico, estoy casado y tal. Bueno, la segunda parte de tu pregunta era... Sí, que por qué es usted la persona adecuada para hablar de religión. Bueno, tengo la cualificación propia de un profesor de religión. He estudiado ese tema, me he dedicado a ello la mejor parte de mi vida, pero hay naturalmente personas mucho más cualificadas que yo, con titulación universitaria de teología o, bueno, con más experiencia. Pero tengo la suficiente para aportar algunas cosillas. Muy bien, padre. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, Ujú. porque no solo vamos a hablar de religión cristiana, sino religión. Aún así, principalmente hablaremos de religión cristiana. Entonces, vamos a explicarles un poquito así rápido cómo es la religión cristiana, en qué consiste, pues un poquito. Bueno, nosotros tenemos un problema difícil a la hora de explicar en qué consiste la religión cristiana. Es un tema sobre el que he escrito bastante. El problema de nuestra indefinición. En un esfuerzo por decirlo con no demasiadas palabras, pues yo explicaría que la religión cristiana procede del mundo hebreo. El mundo hebreo tiene un mito, una especie de mito, no es exactamente un mito, que es el relato de Adán y Eva, según el cual nosotros estamos separados de Dios y eso nos causa sufrimiento, nos trae la conciencia de la muerte, nos hace sentirnos mal, en definitiva. Aquel relato lo llamaba esto el Valle de Lágrimas. Y entonces el amor de Dios hace que se apiade de nosotros y busque cómo ayudarnos. Lo hace primero con la liberación de los judíos en Egipto a través de Moisés, después con los profetas y después aparece Jesucristo. Y Jesucristo es una fuerza de salvación, es decir, de reconciliación, de reunión con el Dios del que nos hemos separado, no porque ocurriera hace 6.000 años ni nada de eso, sino que nosotros estamos separados de Dios y por lo tanto no gozamos de su misma plenitud ni tampoco de la eternidad. Nuestra vida es mortal, ¿no? Duramos un tiempo nada más. Y entonces la llegada de Jesús trae una esperanza en este sentido, de una vida plena, de una vida eterna, de una vida de verdad. Los relatos de los evangelios nos cuentan que él, por ejemplo, pues hacía una serie de prodigios, entre los cuales siempre destacan la curación de enfermedades. Es un signo, es una manera de hablar. Es decir, conmigo viene una fuerza que hace retroceder el mal y el sufrimiento. Y está anunciando un camino que lleva hacia la reunión con Dios, incluso la reunión definitiva. El argumento para tomar en serio a Jesús, la gente de su época, los que le conocieron, fue precisamente su muerte y su resurrección. Es la resurrección de Cristo la que les garantizó que aquello tenía
consistencia, que se había abierto una puerta hacia la vida eterna. Si vemos, por ejemplo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios de San Pablo, él les dice: os recuerdo, hermanos, el Evangelio, es decir, la buena noticia que ya os he anunciado, la misma que yo he recibido, a saber, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día como estaba previsto en las Escrituras, y que se le apareció primero a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, y por último se me apareció a mí. Es decir, que aquí encontraron la constancia de que había entrado Jesús en la vida eterna y que nos estaba abriendo un camino para llegar a esa plenitud de vida que de momento no tenemos. Muy bien explicado, ha quedado clarísimo el contexto, y entonces ahora tocaría definir qué es una religión. Bueno, aquí el recurso más normal es ir a la palabra, a su origen. Religión viene de religare, o sea, de reunión con Dios, lo que acabo de contar. Nosotros estamos separados de Dios y el ser humano, de una manera natural, siente un impulso de reunirse con Dios, y de ahí surgen todas las religiones. Sobre todo las religiones, digamos, podríamos llamarlas superiores, o las grandes religiones, ¿no? El hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam. El planeta es muy grande, hay muchos continentes, muchos territorios, muchas culturas, y eso hace pues que surjan muchísimas religiones, como por ejemplo el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo. ¿Qué diferencia nuestro Dios, el Dios cristiano, el Padre de Jesucristo, a otros dioses como por ejemplo Alá? Bueno, habría que matizar, ¿no? Empezamos con Alá, ¿no? En realidad Alá es el Dios de la Biblia. Mahoma no es más que una especie de hereje de la religión judía. Él, en el mundo en el que él vive, en Arabia, pues hay una serie de comerciantes judíos, el judaísmo le atrae mucho, él tiene la intención de hacerse un líder de los judíos, dice: me está hablando a mí el arcángel Gabriel y os tengo que traer un mensaje, y los judíos, cuando ven que no sabe leer ni escribir ni conoce las escrituras, se ríen de él, y entonces se aparta y crea su propia religión. Pero en realidad Alá es el nombre árabe del Dios de la Biblia, que no tiene nombre pronunciable porque su nombre en hebreo tiene 4 consonantes, y es precisamente para que no se pueda pronunciar su nombre. Sin embargo, ellos le llaman Alá, ¿no? ¿Por qué no quieren que se pueda pronunciar su nombre? Porque para el hombre antiguo, cuando tú nombras algo es porque lo conoces, porque de algún modo lo dominas, porque para ti no es un misterio. Y Dios es el gran misterio, ¿no? El mysterium tremendum, decían antes, ¿no? Entonces, Alá es el nombre árabe del mismo Dios de la Biblia, del mismo Dios de Jesús. Incluso consideran a Jesús uno de los grandes profetas, no tanto como Mahoma, pero el último gran profeta antes de Mahoma. Luego hay otras religiones, como por ejemplo el hinduismo, podríamos decir, o la religión griega o la religión egipcia, que ya las diferencias son mucho más marcadas. Pero la intuición espiritual, religiosa de la gente es la misma. Es decir, un chico o una chica hindús que nacen en la India hace 400 años y que solo va a conocer la religión hindú, está movida por el mismo afán de buscar a Dios que un chico o una chica que nacieron en España en esa misma época y eran cristianos. Algo les empuja hacia Dios. Algo les empuja hacia Dios. Y ha habido gente como Gandhi, por ejemplo, que él era hinduista y nunca dejó de serlo, que sin embargo leía con placer los evangelios y los textos de otras religiones, los de los budistas. Su mejor amigo era un judío, así que podemos entendernos bastante. Hablando de profetas y de Gandhi, quería preguntarle, ¿qué hace a un profeta ser un profeta? Y si Gandhi fue un profeta. Bueno, el profetismo bíblico es un fenómeno religioso específico, muy propio del mundo bíblico y de una época del mundo bíblico. Cuando llega Jesús hace mucho tiempo que no hay profetas. Bueno, San Juan Bautista puede ser considerado también un profeta. Pero el profetismo es un tipo de personaje que se siente atrapado por Dios, de pronto, como el fuego de la palabra que me quemaba en la boca,
incluso desde que son niños sienten un arrebatamiento, vamos a decir, que les obliga a prestar su boca a Dios. El profeta es el que habla en nombre de Dios, no dice su propio mensaje, dice el mensaje de otro. Y el mensaje es un mensaje de salvación, ¿no? Jesús es el profeta por excelencia, aquí, podríamos decir, aunque no es más que un profeta, pero... Nosotros, los seres humanos, vivimos cada uno la fe de manera diferente. Incluso las personas como que se agrupan en congregaciones y grupos para vivir esa fe. Uno de estos grupos sería, por ejemplo, el Opus Dei, que es un grupo conocido por ser muy estricto. Y mucha gente perteneciente a este grupo vive adscrita a las prácticas de este grupo que son muy estrictas. ¿Es así como debe de practicarse la religión? Bueno, el Opus Dei, la Iglesia Católica tiene un abanico, si pensamos en un abanico, una serie de palos muy diferentes unos de otros, y el Opus Dei es solo uno de ellos, ¿no? No es mi estilo, personalmente, aunque sí debo decir que uno de mis amigos más queridos es un cura del Opus Dei, aunque podemos discutir en muchas cosas, ¿no? El Opus Dei es una de las maneras que existen de vivir la fe. Yo, por ejemplo, con este amigo al que me estoy refiriendo, pues un día le dije, mira, es que yo eso de la santificación por el trabajo vuestro, pues no lo veo. Y me dijo, pues entonces nada, busca un camino de la Iglesia de otro modo. Del Opus Dei hay mucha exageración. Hay mucha exageración. No es el sitio donde yo me sentiría más cómodo dentro de la Iglesia, pero también te digo desde fuera que hay mucha exageración. Podría empezar a decirte cuáles cosas considero yo exageración, pero entrar a criticar a otros grupos de la Iglesia no me satisface. Si trasladamos la religión cristiana a pleno día, siglo XXI, una de las cosas más comunes, uno de los hobbies más comunes es ver la televisión o ir al cine, aunque cada vez menos. Hay series como Big Bang Theory, que son muy populares, o en España La Casa Vecina, donde se puede difundir más el ateísmo o la no creencia en Dios. La pregunta es, ¿vivimos hoy en día en una sociedad con adoctrinamiento antirreligioso? Abiertamente, claro. Mira, una de las cosas uno de los tipos de artículos que más publico en el blog mío se titula así, Adoctrinamiento religioso en series y películas de televisión. Precisamente porque, hay un adoctrinamiento antirreligioso no en las series y películas de televisión, en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando yo hablaba con mis compañeros en el colegio, profesores, por ejemplo, de ciencias sociales o de historia, pues veía que ellos explicaban cosas que eran totalmente contrarias a las que yo decía en la clase siguiente, ¿no? Así que hay un adoctrinamiento que proviene del siglo XVIII. En la Ilustración nace precisamente como un movimiento antirreligioso. Ellos quieren sustituir al cristianismo por el culto a la diosa razón, o sea, al propio hombre. Decían, Dios ha muerto, el nuevo Dios es el hombre. Y de la Ilustración vienen después toda una serie de corrientes, ¿no? El liberalismo, la masonería, los socialismos diversos, y todos ellos tienen un fondo más o menos intenso, unos más y otros menos, antirreligioso. Por desgracia, la Iglesia, a partir del cisma de Lutero, parece como que dejó de combatir en la batalla por las ideas. Y claro, pues eso ha ido produciendo que ganen la batalla por las ideas por incomparecencia de la Iglesia, porque nadie está respondiendo. ¿Le importa ubicar un momento el cisma de Lutero en la historia? ¿Cuándo ocurre? ¿En qué contexto? Bueno, en el siglo XVI, 1500 y pico, lo que ocurre tiene que ver mucho con España. Ya sabéis, aquí llega nuestro Carlos V, que en realidad no es español, él es flamenco, él nace ahí en los Países Bajos y hereda una serie de posesiones por toda Europa. Él quiere hacerse emperador de Alemania. Alemania está en aquel momento fragmentada en un montón de principados independientes, pero que eligen un primus inter pares, podríamos decir, uno entre ellos como emperador. Y Carlos tiene una intención extraña, quiere construir en Europa lo que él llamaba la Universitas Cristiana. Quería construir un imperio cristiano que resistiese al imperio que estaba avanzando por el este, que era el Islam, los turcos, ¿no?
Y bueno, pues con el dinero de Castilla consigue hacerse emperador en Alemania y trata de imponer esa universitas cristiana, pero siendo un emperador de verdad, no un emperador de cartón piedra como eran los anteriores. No es decir, ahora voy a ser emperador, pero voy a mandar de verdad sobre vosotros. Y además traigo el tipo de Estado moderno, que es el de los reyes católicos. Mientras que en Alemania cada príncipe tenía feudos, seguían en la Europa feudal, con sus siervos y todo eso. Y entonces se rebelan contra Carlos V. Pero como la religión y la política en aquella época estaban sumamente unidas, necesitaban también un rebelde religioso. Y aparece un tipo que según algunos historiadores dicen que no es cierto, pero bueno, no sé qué. Ya sabéis que clava Lutero en la puerta de su parroquia 95 tesis. Avisan al Papa que había ocurrido esto allí en Alemania, y entonces dice, ¿cómo? ¿Que es alemán? Dice, mañana cuando se le pase la borrachera cambiará de opinión. Eso se hace para entender la supremacía que tenían entonces los italianos sobre el resto de los europeos, ¿no? Pero lo cierto es que no hace ni caso. Pero claro, los príncipes alemanes dicen, con este tío tenemos religión y política unidas, echando a Carlos V de aquí. Se forma una guerra tremenda, como ya sabéis, la mitad de Europa acaba rompiendo con Roma, y ahí comienza una evolución religiosa en Europa que conduce a esta situación nuestra en la cual, bueno, pues lo que decías antes, el adoctrinamiento antirreligioso, las iglesias vaciándose. Pero no se le puede echar tampoco se me entienda mal, la culpa no se le puede echar a Lutero. Como Lutero hizo eso, pues entonces ahora las iglesias se vacían. No, la cosa es mucho más larga, pasan siglos y ocurren muchísimas cosas. Han pasado muchos años desde esta ruptura y hay países católicos, protestantes y muchas otras cosas, y desde entonces se ha secularizado el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de hoy en día y esa iglesia que juntaba política y Estado? Bueno, es una pregunta muy interesante, que da para un trimestre de historia casi, ¿no? Pero bueno, vosotros como ya sabéis que el cristianismo nace no como una religión unida al poder político, sino todo lo contrario. El poder político romano está persiguiendo al cristianismo porque se niegan a dar culto al emperador. Pero llega el emperador Constantino. Y Constantino se apoya en los cristianos, les permite ejercer su fe libremente, y después Teodosio la convierte en la religión oficial del Estado. ¿Qué pasa entonces? Pues que la iglesia deja de ser algo privado, algo marginal. Ahora los curas son lo que llamaríamos nosotros funcionarios. ¿Y qué servicio dan ellos al Estado? Aquí, para entender esto, el servicio que el Estado le pedía a la iglesia durante muchísimos siglos, hasta el siglo XVIII, es el siguiente. Hay que imaginar un mundo en el cual no hay comunicaciones tan fáciles como las de ahora. Lo mejor para entenderlo es lo de a buenas horas mangas verdes. ¿Ya sabéis lo que es? Sí. Bueno, pues lo explicamos a la audiencia. Los reyes católicos tenían una policía que se llamaba la Santa Hermandad, tenían un uniforme con las mangas verdes, y había un asesinato, por ejemplo, pues en Toledo. Desde que llegaba el aviso a la Santa Hermandad cogía un par de caballos y iban hasta allí. Pasaba una semana. Y cuando llegaban le decían a buenas horas, mangas verdes. Luego, la capacidad real de los estados para conseguir que la gente no se maten unos a otros y no se roben era bastante escasa. De manera que les convenía mucho más que hubiese un cura en cada pueblo, diciendo a la gente que había que ser bueno, que portarse bien, que si no Dios te va a llevar a mal sitio, que tal. Y así eso al Estado le venía muy bien. Cuando los jacobinos, después de la Revolución Francesa, le piden a Napoleón que destruya todas las iglesias y prohíba el cristianismo en Francia, Napoleón les dice, cada cura me ahorra 10 gendarmes. Ni a ver. ¿Os dais cuenta? Ahora se rompe ese vínculo. Los curas no son funcionarios, no son necesarios, porque la policía, tú llamas a la policía y a los 10 minutos tienes el coche aquí,
y hay jueces, bueno, no funciona en España muy bien la justicia, pero por lo menos hay jueces y eso, y es muy distinto de la antigüedad, ¿no? Así que esa función que tenía la Iglesia, una función política y social, ya no es necesaria. O sea, podríamos decir que los curas antes, más allá de funcionarios, eran una policía moral, ¿no? No hagas esto porque vas al infierno. Y por lo tanto, bueno, mejor no robo que me interesa una vida eterna después. No eran solamente eso. El cura era mucho más que eso. O sea, el cura era el líder de la comunidad cristiana del lugar, ¿no? Pero tenía esa función que ahora no tiene. Y por eso es que, por ejemplo, cuando yo era pequeño todavía había resto de eso que tú dices, y entonces las clases de religión era una moralina constante, un bombardeo constante de directrices morales, ¿no? Y ahora los profesores de religión pues no hacemos eso. Nosotros sabemos que es un médico. Sobre esto queríamos preguntarle sobre las asignaturas de religión. Hoy en día religión es popularmente una amarilla. Es una asignatura flojita, entre comillas. ¿Qué provoca esto en la percepción de los niños y de los jóvenes en la religión? Y si tiene que esto ver algo con la pérdida de fe. Desde luego que tiene que ver. Mira, yo trabajé, antes de ir a vuestro colegio, trabajé en otro colegio, de cuyo nombre no quiero acordarme ahora, y en el cual se me dio la instrucción de que aprobase a todo el mundo. Como consecuencia de eso, pues podéis imaginar el choteo que eso suponía, cómo se tomaba la asignatura. Claro, yo cuando llegué al Trinity, concretamente, lo primero que dije, o sea, que puedo suspender aquí. Sí. Y en la primera evaluación había un curso que era muy rebelde, eran muy malísimos y tal, y me cargué 7-8. Y se formó una pequeña revolución y así empecé a coger cierta consistencia, ¿no? Algunas tutoras me decían, pero ¿cómo suspendes alumnos en religión si eso no ha pasado nunca? Digo, mira, ¿qué quieres? Es que si yo no suspendo a nadie, no van a tomar en serio lo que hacemos en clase, lo van a considerar el recreo. Y bueno, aún así sabéis que yo no apretaba ni la décima parte que los de inglés o otro. Bueno, voy a aprovechar el perfil único que tiene usted, porque es licenciado en biología, pero como estamos hablando, también es profesor en religión. Sí. La conclusión es obvia. Una rama de conocimiento, que es la biología, se apoya en la evidencia y la religión se apoya en la fe. ¿Puede convivir la ciencia con la religión? Y precisamente, si la religión se apoya en la fe, ¿cómo se puede defender la existencia de Dios? Bien. Bueno, vamos a ver. Dentro de la mitología, mitología tiene dos significados distintos en español. Uno son los mitos fundantes, que nos hablan del mundo primigenio, como lo de Adán y Eva, o el mito de Prometeo de los griegos, o tal. Y otra es un relato que es mentira, que es falso. Y uno de los mitos propios de la Ilustración y de sus sucesores después es que religión y ciencia están peleados. Y ya sabéis vosotros que el gran argumento suyo es Galileo. Oh, porque Galileo, fíjate lo que pasó. Algunos te dicen que lo quemaron, le condenaron a arresto domiciliario. Pero no se dan cuenta de que Galileo nace, se desarrolla, se alimenta por financiación en los estados pontificios. Que Galileo es el primer director del Instituto Pontificio para la Ciencia, que todavía existe, y su primer director fue Galileo. Es decir, que estaba a sueldo de la Iglesia para desarrollar la ciencia. Si nosotros nos ponemos a buscar personajes creyentes que fueran científicos, pues tenemos a algunos de los más grandes. Por ejemplo, pues a Newton. Newton escribió muchas más cosas sobre la Biblia que sobre la ciencia. ¿Y la creación de estas entidades, financiadas por la Iglesia, tienen como objetivo poder demostrar la existencia de Dios? No. Tienen como motivo saber cómo funcionan los planetas y las estrellas y descubrir avances médicos. Por ejemplo, si tú veis, no tenemos tiempo aquí, ni tampoco tengo yo suficiente ciencia para explicarlo, pero en América todo el conocimiento estaba en manos de la Iglesia, sobre todo de los jesuitas. Fundaron más de 30 universidades en las que se estudiaba de todo. Medicina, botánica, ingeniería, arquitectura, todo. Y todo eso lo lleva la Iglesia. Sabéis que todavía hay universidades muy prestigiosas, como por ejemplo la de los jesuitas, el ICAI, el ICADE, todo eso, son universidades viejísimas dedicadas a la ciencia. ¿No? Y bueno, puedes buscar a Georges Lemaitre, por ejemplo, el padre de la teoría del Big Bang, era cura, ¿no? O vosotros habéis estudiado en biología
a Gregor Mendel, ¿no? Que era abad de una abadía, de un monasterio, ¿no? Y es el que descubrió las leyes de la herencia genética. Bueno, pues yo soy un ejemplo también. O sea, yo no tengo problema con la ciencia. Lo que pasa que la ciencia y la religión funcionan en dos pisos distintos, en dos niveles distintos. Por ejemplo, la ciencia a mí me sirve para irme a hacer un chequeo médico y que me digan cómo estoy de glucosa y de colesterol y tal. La ciencia, en cambio, no sirve para otras cosas. Un día me preguntó un amigo, oye, pero ¿eso de la fe qué es? Yo no encontraba las palabras y cuando vio como lo que le decía me decía, es como lo que yo tengo por mi mujer, que creo que nunca me está engañando con el butanero cuando estoy trabajando. Y le dije, exacto. Confianza ciega. No, ciega no es ciega, porque tiene muy buenos motivos para creer eso. Porque las personas tenemos capacidad de percibir los sentimientos de los demás, pueden engañarnos, pero normalmente sabemos a quién podemos acercarnos como amigos, a quién podemos acercarnos como ligues, sabemos funcionar, sabemos en quién confiar y en quién no, aunque podemos equivocarnos. Y entonces la fe está en otro terreno. Ahora, la fe no es irracional, como quieren los ilustrados, por ejemplo, ¿no? La fe y la razón durante siglos han ido unidas. Sabéis que en los monasterios se estudiaba Aristóteles, Platón. ¿Seguimos con esto? Sí. Tema Darwin. El tema Darwin. Mira, uno de los vídeos que publica en YouTube, que se llama Darwin contra Adán y Eva, ¿no? Por ejemplo. Cuando se empezó a leer el relato de Adán y Eva como si fuese un relato histórico, siglo IV, o sea, año 300 y pico, San Agustín da la voz de alarma. Dice, cuidado que esto no es un relato histórico. No leáis esto como si ocurrió en el año tal antes de Cristo, porque en el futuro podemos tener problemas muy gordos. Lo avisó ya San Agustín, ¿eh? Lo avisó. ¿Qué es lo que sucede? Si tú lees ese relato literalmente como que Dios creó el mundo en 6 días y luego creó al ser humano y luego de una costilla sacó... es incompatible con la ciencia. Por más que las iglesias evangélicas quieran defender lo contrario. Lo siento por los evangélicos, a los que también les tengo mucho aprecio, pero no estoy de acuerdo con su planteamiento literalista de la Biblia. O sea, un pequeño inciso. La Biblia no debería de interpretarse de manera literal, sino con un enfoque más adecuado hacia nuestros tiempos. A ver, estoy hablando del relato de Adán y Eva. Ten en cuenta que la Biblia son 73 libros metidos en un bloque, en un tomo, ¿no? Y cada uno es muy distinto de los otros. Hay relatos que son de historia, hay relatos que son novelas, como el libro de Job o el libro de Ruth, son novelas. Hay relatos que son de filosofía moral, que son enseñanzas, como el Eclesiastés, por ejemplo. Y hay relatos como el Evangelio, que son libros de catequesis, que contienen datos históricos también, ¿no? Cada uno debe ser estudiado de una manera distinta. Pero concretamente este, que es el de los orígenes, hay que tener cuidado con él, porque quienes leen literalmente esos textos y quienes se lo discuten a su vez a los que leen literalmente, diciendo que Darwin demostró con la evolución que eso de Adán y Eva es mentira, los dos están partiendo de que quienes escribieron esas cosas o estaban borrachos o eran idiotas. Hay una serpiente que habla. Tienen 2 hijos varones, de los cuales procede toda la humanidad. ¿Y la chica de dónde? El mundo se creó en 6 días. La luz aparece en el primero y el sol en el cuarto. ¿Pero cómo puede ser eso? Evidentemente no se preocupa mucho de esos detalles. Bueno, hay árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Como vosotros recordaréis, si alguien me hablaba de la manzana en un examen, tenía un 0. No hay manzano en la Biblia. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ningún botánico conoce tal árbol. Es un símbolo. El árbol de la vida. Tampoco existe tal cosa. Es otro símbolo. Hay que leer correctamente esos textos y tratar de sacar su significado, que es... Vamos, para mí el relato de Adán y Eva es un relato maravilloso, o sea, absolutamente alucinante, maravilloso.
Volviendo al tema que hemos hablado antes de la fe en Dios y el butanero, que eso es lo que tienes, un encuentro con Dios es algo único, especial y mágico. Incluso no todas las personas pueden vivirlo en una vida terrenal. ¿Se puede describir cómo es un encuentro con Dios? Veamos. Es una de las tres raíces de la religión, al menos de la religión bíblica, que yo considero, que creo que la religión bíblica, la religión nace de el asombro ante el mundo, ¿no? ¿Por qué existe todo esto? Y esa es esa pregunta, ¿no? También nace de la revelación bíblica, de la aparición de los profetas, de Jesús, y nace de lo que acabas de contar, de la experiencia interior que todo ser humano puede tener, no todos la tienen, ¿eh? Puede tener, no todos la tienen. Con intensidad muy grande, está estudiado. Hay un profesor de la Facultad de Medicina de Madrid, me parece que se llama Francisco Rubia, y este señor es neurocientífico, ha estudiado estas experiencias intensísimas espirituales y ha visto que se dan en un 2,6% de la población. Pero ese 2,6% se convierten en líderes religiosos de los demás. Los demás, aunque no tengamos eso que se llaman teofanías, esas experiencias tremendas, ¿no? Como los de Fátima, ¿no? Por ejemplo. ¿Los de? Los niños de Fátima, ¿podría ser un ejemplo? De una persona que de repente se queda no parada es- en un sitio, no es de vuelve mis- a la conciencia y dice, está hablando con la Virgen María. Si fuese una experiencia real, lo sería. ¿No lo es? No lo sé, pero no es de mis preferidos. Yo prefiero ir a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene un poema que no me sé de memoria, pero que habla, en YouTube tenéis una recitación fantástica de mi tío que sabía hacer estas cosas, ¿no? Se llamaba José María Rodero, si lo buscáis en YouTube lo encontráis. Y él dice, entréme donde no supe, y cuando allí me estaba, sin saber dónde me entraba, grandes cosas entendí. Y luego repite constantemente una frasecita de San Pablo que habla de la fe que supera todo conocimiento, la paz que supera todo conocimiento, toda ciencia. Llega un momento en el que esa persona ha entrado en un estado de conciencia superior en el que está durante un tiempo y luego vuelve a lo normal. Y entonces, cuando vuelve a lo normal, se siente desesperado. Y ahí San Juan de la Cruz lo dice en su cántico espiritual, que él dice, se siente a sí mismo como una chica, ¿no? Una chica joven, ¿no? Que se despierta y mira, y en su lado de la cama no está su querido esposo o lo que sea, ¿no? Y entonces sale a buscarlo por todas partes y tal. Y ella recuerda sus amores, pero su amado ha desaparecido, ha vuelto a este estado normal de las personas. Y al final del cántico espiritual se acerca a una fuente y le dice, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Es decir, dentro ha quedado una señal, como alguien que tuviera un hueco en el corazón y trata de rellenarlo. ¿Usted ha vivido una experiencia tan intensa? Yo he vivido 2 o 3 experiencias de cierta intensidad espiritual. La primera fue cuando hice la primera comunión, muy simple, muy sencilla. La más gorda ocurrió sin esperar, me ocurrió. Mi padre me llevó de caza, a lo mejor me habéis oído contarlo. Mi padre me llevó de caza a cazar patos a una laguna en Extremadura, de noche, había que estar de noche allí porque los patos están de noche comiendo en los sembrados y por la noche vuelven a la laguna, y mi padre y yo estábamos apostados al borde de la laguna. Por suerte no entraban patos, empezó a amanecer, el sol empezó a avanzar lentamente, de manera que la luz iba haciendo retroceder a la oscuridad de una manera muy patente, como si se dibujase en el suelo, y según avanzaba la luz, los árboles despertaban y empezaban a sonar cantos de pájaros y volaban grullas, cigüeñas, y en aquel momento, que no sé cuánto duró, pues fue el único momento de mi vida que yo no he creído en Dios. ¿Por qué? Porque no me hacía falta. O sea, te quedas en un momento y dices, la naturaleza es tan bella, es tan compleja, que no necesito un ser superior, que todo lo que tengo a mi alrededor es suficiente. No había razonamientos.
No había razonamientos, era una percepción de otro tipo. O sea, empírico, razonamiento totalmente empírico de mi experiencia, mis Experiencia, una vivencia distinta a todo lo que había vivido. Mi padre empezó a pegar tiros y se pinchó un globo. Y entonces nunca volví a tener algo así. Algunas veces me he puesto a esperar el amanecer en el campo de noche a ver si volvió a ocurrir. No volvió a ocurrir. Pero nunca lo he olvidado. Luego he tenido ya experiencias de bastante intensidad, no tan alta como esa, pero de bastante intensidad en el monasterio francés de Tessé, un sitio que os quise llevar cuando estábamos en el colegio, pero no pudo ser, por desgracia. Ese es uno de los sitios donde esas cosas ocurren con más frecuencia, pero no porque se aparezca la Virgen ni nada por el estilo. Tú entras allí y participas en aquella liturgia. Es tan distinto a todo lo que tú has conocido del mundo religioso de Madrid, que cuando llegas aquí, si tienes una sensibilidad espiritual, te sientes, iba a decir un globo, pero suena un poco fuerte, pero una cosa así. Sobre estos movimientos religiosos que acercan o intentan acercar la religión a las personas jóvenes, quería preguntarle, como por ejemplo, uno de estos movimientos que está muy de moda ahora sería EFETA, por ejemplo. Definir estos encuentros de la verdadera fe cristiana por la que se aboga en la Iglesia. Lo dudo mucho, no creo. A ver, por lo que yo sé, yo no he estado en EFETA y además creo que EFETA es para jóvenes. La versión para mayores se llama El Camino de Maús o algo así, me parece. Y es absolutamente ortodoxo en el sentido católico, ¿no? Y que yo sepa. Me gusta mucho el nombre de EFETA, que es lo que le dice Jesús a un sordo que le toca el oído y le dice EFETA, ábrete, porque lo que ellos pretenden, supongo, con ese cursillo de unos días, es abrir el oído que normalmente está cerrado. Tú decías, la religión es una María, no tomas en cuenta, no estás escuchando eso, estás con el oído en otra cosa, y de pronto se te abre el oído. Pues me gusta el nombre. Lo que sucede dentro no lo sé, pero me imagino que es muy parecido a lo que fueron en mi juventud los cursillos de cristiandad, que eran algo muy parecido pero arcaico. Puedes escuchar la parte 2 de este episodio, Religión y Actualidad, aquí, en Inexpertos. Si te ha gustado el episodio, puedes seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Además, estamos en Instagram en @inexpertosen_podcast y en Twitter y TikTok bajo el nombre @inexpertosen. Gracias y hasta la próxima.